Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Madeline y esto es de K Crochet. Pues el día de hoy les traigo esta ternura de aretes. Lo pueden realizar del color de su preferencia. Miren qué lindo. Es bien fácil de tejer. Vamos a utilizar hilo lila, basecita para el arete, pueden utilizarlo también de presión, como ustedes quieran. Agujeta 0.75, siempre la utilizo para esta agujeta, así que si tú ves mi canal y te interesa aprender a hacer estos, tienes que comprar una agujeta 0.75. Voy a utilizar esta piedra, mírenla bien, yo la encontré, me pongo a mirar y la cogí. Tijera, un poco de pegamento, y voy a utilizar endurecedor. Le voy a dejar en la cajita de descripción cómo hago para endurecerlo. Entonces, para hacer la flor, para hacer nuestra ternura de flor, voy a utilizar este color. Bien, entonces voy a comenzar un anillo mágico. Y voy a cerrar aquí, saco mi dedo y aquí hago un lacito así, una cadenita apretada. Entonces ahora vamos a hacer 10 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con este hilo corto voy a achicar, vamos a ponerlo para acá. Entonces mi primer medio punto voy a hacer un punto deslizado, aprieto otro poco. Entonces voy a tejer 6 cadenitas, 2, 3, 4, 5 y 6, una lazada, y en la cadeneta 5 voy a hacer medios puntos con una lazada. Entonces, como me quedan 5 cadenitas, son 5 medio puntos, un medio punto por cada cadenita, medio punto con una lazada, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en el próximo medio punto hago un punto deslizado. Entonces ahí mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, una lazada en la cadeneta número 5. Entonces voy a hacer medios puntos con una lazada, 2, 3, 4, 5, 5 medio punto queda, 5 cadenitas quedó, 5 medio punto. Entonces ahora en el próximo, aquí vamos a ir apretando. Entonces vamos a hacer 10 pétalos. Terminamos aquí los 10 pétalos.
Ay, qué bonito quedó. Esta flor, de manera personal, me gusta mucho porque lo puede aplicar mucho a diferentes cosas, a diferentes proyectos. Entonces vamos a hacer un nudito, una cadeneta. Cortamos el sobrante. Vamos entonces a poner a endurecer. Vamos a utilizar este endurecedor. Entonces vamos a darle la forma que queramos. A mí me gusta dejarlo tranquilo, que se seque hasta el otro día. Pero si ustedes están rápido, pueden coger secador y ponerlo a secar. Ponemos siempre en una superficie plana. Tratamos de ubicarlo. ¿Listo? Ya nuestra flor está lista. Vamos a continuar con lo que sigue ahora. Ahora lo que sigue es pegar primero vamos a pegar esto, vamos a poner la basecita. Mira, vamos a ponerlo agarrado bien ahí en esos medios puntos. Entonces ahora vamos a cerrar. Vamos a ayudarnos con una pinza. Bien. Entonces un poquito de pegamento. Mira, tienes unos hoyitos ahí para coser. Entonces vamos a esperar que se seque bien. Si queremos darle una puntadita, podemos coger una aguja también para asegurar, con hilo moradito, una aguja de coser o un hilo de coser. Listo. Mire qué ternura. Y sigue tronando. Va a seguir lloviendo. Miren, ¿qué les pareció el video del día de hoy? ¿Verdad que está hermosísimo? Nada, si te gustó, dale me gusta, comenta, comparte, suscríbete si no lo has hecho, para que puedas disfrutar de todos los tutoriales que tengo en el canal. Así que gracias y nos vemos en un próximo video. Bye bye.